imágenes, ya ustedes me avisan, ¿de acuerdo? Ya. Eh, entonces, chicos, estamos en la última clase acerca de la cultura romana. Ya hemos visto su desarrollo histórico, cómo surge, cómo se funda, cómo se convierte en un gran imperio, cómo fue su sistema, pues, político, militar, social, ¿de acuerdo? Eso ya lo hemos visto. Ahora vamos a ver algo muy, muy importante, sus manifestaciones culturales, ¿sí? Avísenme si no pueden ver las imágenes que les estoy mostrando. ¿Qué cosa es una manifestación cultural? Es simplemente lo que produce una civilización, una cultura, lo que produce, lo que manifiesta, lo que lo toman como suyo, como parte de su cultura, el legado que han dejado al mundo, ¿sí? Eso sería una manifestación cultural, ¿de acuerdo? En el caso de Roma, bueno, valgan verdades, los romanos han dejado muchas cosas interesantes, muchos elementos importantes en la cultura y en la sociedad pues europea. Bueno, Europa no sería lo que es de no ser por el Imperio Romano. El Imperio Romano conectó ciudades, conectó mundos, conectó idiomas, conectó pueblos, conectó política y muchas cosas que hasta el día de hoy se mantiene como un legado importante en la historia. Entonces vamos a ver cuáles son los aportes culturales que nos dejaron pues los romanos en cada ámbito, ¿no? En cada ámbito vamos a ver quiénes fueron sus más representantes, o bueno, sus autores o sus intérpretes más importantes, y vamos a ver cuál es la importancia de este legado del imperio romano, que ya, desde ya les digo, es muy interesante y es muy abundante, ¿sí? Los romanos han dejado mucho eh, para el mundo, ¿sí? A ver, en letras, en la literatura, ¿sí? Tuvieron grandes escritores, ¿no? Como Virgilio, como Quinto Horacio y como Publio Ovidio. ¿Por qué se caracterizan? Bueno, los escritores romanos se caracterizan por tener una especie de fijación o de inspiración o de referencia, o tienen como referencia a los escritores más importantes del mundo antiguo en Europa, que eran los escritores griegos, ¿verdad? Y esto va a ser una constante que se va a repetir mucho cuando hablemos de las manifestaciones culturales de Roma, que Roma siempre va a tomar como referencia y se va a inspirar y va a tomar muchos elementos de la cultura griega antigua o de la cultura clásica, como se le conoce, ¿no? Van a tomar mucho de la escultura griega, bueno, la pintura no, de la arquitectura griega, de la literatura griega, de la cultura. Muchos elementos del mundo griego antiguo lo van a recuperar, lo van a revalorizar los romanos, y ellos lo van a transformar, ellos van a ser los herederos de esa cultura, ¿sí? Si no fuera por los romanos, la cultura griega antigua no se hubiera esparcido por toda Europa, ¿sí? Y Europa no sería lo que es, como les digo. Los libros más importantes, pues, ¿no? De Virgilio son la Eneida, las Bucólicas y las Geórgicas. Virgilio es considerado, pues, el más grande poeta latino, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de latino, no nos referimos a latinoamericano, ¿no? Nosotros ahora hablamos de latino como que es una persona que vive en Latinoamérica, ¿no? Y eso es un término ya moderno. Cuando hablamos de latino en la antigüedad, nos referimos a alguien que habla el latín, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes saben que los romanos escribían, hablaban en el latín. Después ese idioma, el latín, se fue extendiendo por muchas partes del Imperio Romano y en cada lugar que llegaba se le cambiaban ciertas palabras, se creaba un dialecto nuevo y hablaban un latín un poco más vulgar, como le llamaban ellos, los romanos. Y a partir de ese latín vulgar nacieron nuevos idiomas, como el español, como el italiano, como el portugués. Por eso que ustedes de repente se han dado cuenta que el portugués, el italiano, eh, y el francés también un poco, son muy parecidos al español, ¿no? Tienen mucho, mucho en común. Uno escucha el portugués, hay muchas palabras que se comparten. Uno escucha el italiano, hay palabras que se comparten también y que suenan parecidas. ¿Por qué? Porque estos idiomas, el español, el portugués, el italiano, proceden o provienen del latín que hablaban los romanos, ¿sí? Los romanos cuando, digamos, su imperio
llegaba hasta a lo que ahora es España, lo que ahora es Francia, escuchaban lo que hablaban la población de ese lugar y decían, no, ese es un latín vulgar, así no sale el latín. Pero con el tiempo ese idioma se fue transformando y se transformó en un solo idioma, ¿no? Que es el español, el italiano, el gallego, el catalán, eh, el el valenciano, ¿no? Son idiomas, el lombardo, son idiomas que se hablan hasta ahora en Europa y que proviene del latín. A eso se refiere con poeta latino, que escribe en latín, ¿sí? En ese idioma. Actualmente se habla latín, ya no. Ningún país del mundo habla latín, menos uno, que es una excepción, que es el Vaticano. El Vaticano tiene sus documentos aún en latín, ¿no? Pero solo son los documentos, porque la población local del Vaticano habla en, en italiano. Y una lengua que no se habla es una lengua muerta, ¿no? ¿Para qué sirve una lengua si nadie la va a hablar? Entonces, prácticamente no existe, solamente existe en el papel. Otro importante es Horacio. Este fue un poeta, ¿de acuerdo? Un poeta que se dedicó pues a hacer, eh, a entregar obras del género lírico, ¿no? Como odas, sátiras, epístolas. Y bueno, el último pues es Ovidio y su libro más interesante es El arte de amar, ¿no? Que vemos aquí las portadas de los libros principales de los escritores romanos más importantes, ¿no? Recomiendo mucho este libro, es muy interesante, El arte de amar de Ovidio, se van a llevar una gran sorpresa. En historia, existieron muchos historiadores de la Roma antigua, como Tito Livio, Seutonio y Cornelio, ¿sí? ¿En qué se basaron ellos? Eran escritores que les interesaba mucho la política, ¿sí? El mejor de todo es el historiador romano Tito Livio, ¿sí? Él recopila una colección de toda la historia de Roma, ¿sí? Desde los tiempos más lejanos que se pierden con la mitología hasta su momento, ¿no? Hasta el momento donde estaba pues contemporáneo a Tito Livio, ¿no? Seutonio es otro historiador importante y también lo es Cornelio. Todos ellos tienen en común que están interesados en la política, ¿sí? Ellos tienen un afán de debatir sobre la política, escribirla y recopilarla. Digamos, los historiadores más importantes. Ahora, hay dos tipos, bueno, en filosofía hay dos tipos de corrientes filosóficas en antigua Roma, ¿sí? Tenemos al epicurismo y al estoicismo. El epicurismo fue difundido, o esa corriente, esa forma de pensar, esa corriente filosófica fue difundida por Epicuro de Samos, mientras que el estoicismo fue difundido por Zenón. ¿En qué se diferencian estos dos tipos de filosofía que existía en antigua Roma? Ya lo vamos a explicar. El epicurismo, en qué se basa? ¿Cuál es su sustento, su definición? Se basa en que para ellos la única forma, o para los que definen el epicurismo, la única forma de llegar a la felicidad es mediante la satisfacción de los deseos y las pasiones. Es decir, si tú tienes una pasión, un deseo, tienes que hacerla porque es la única manera de alcanzar la felicidad. Mientras los estoicos, las personas que defienden el estoicismo, opinan totalmente distinto, ¿no? Esta corriente filosófica propuesta por Zenón, ¿qué propone? Propone todo lo contrario, que uno llega a la felicidad no haciendo lo que uno desea, ni las pasiones, sino controlando, teniendo un dominio, ¿verdad? Sobre los deseos y las pasiones. Cuando tú tienes más control, más mesura, más autocontrol, es donde tú realmente llegas a una felicidad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son dos tipos de pensamiento muy distintos. Una filosofía te dice, no, tienes que hacer lo que te apasiona y hacer lo que tú deseas para que llegues a tu felicidad. Mientras la otra corriente te dice, no, tienes que controlar tus deseos, tus pasiones, para que una persona estoica, por eso viene la palabra estoica, calmada, una persona mesurada, esa persona es la que realmente llega a la felicidad, mediante el control de los deseos.
Esto me hace recordar un poco, y también les comparto, porque ustedes también lo han visto, a lo que nos decía, ¿se acuerdan Buda? Cuando hablamos de la cultura hindú, Buda decía algo parecido, ¿no? Uno tiene que llegar a la felicidad en base a el desprendimiento de los deseos y dejar atrás lo material. ¿Se acuerdan? Ya. Algo similar nos dice el estoicismo, ¿no? Dejar atrás los deseos y aprender a dominar. Son dos corrientes filosóficas muy distintas. Estas dos corrientes han dejado pues mucha influencia en Europa y a partir de estas dos formas de ver la filosofía se han diseñado y se han creado muchas escuelas y muchos filósofos vinieron luego y bueno, es un gran legado que dejaron pues, los antiguos romanos. Actualmente también hay muchos que comparten este tipo de filosofía. Tú puedes también elegir, ¿no? Qué tipo de camino tienes que elegir, ¿no? Eso ya se verá con la experiencia y con el tiempo. Claro, siempre la filosofía está para escucharla, para leerla, para entenderla y para también, tal vez, si tú quieres practicarla en tu vida. Aquí están los más importantes. En la oratoria, pues tenemos a Marco Tito Cicerón, ¿no? Que es uno de los grandes escritores acerca de los discursos, de la oratoria, ¿verdad? Acuérdense que Roma está muy ligado a lo que es mucha gente se interesó en la vida política, ¿no? Roma revolucionó la política antigua. Porque ustedes saben que antes de Roma, pues todos los imperios del mundo antiguo, pues eran monarquías gobernadas por un hijo de un dios, supuestamente, ¿no? Y ese reino estaba dirigido por él y nada más que él, y se moría y asumía su hijo. Esa era la única forma que se conocía en el mundo antiguo. Pero luego de los griegos y sobre todo luego de los romanos, la política cambió para siempre. Ellos prácticamente inventaron lo que es la política, el sistema del Senado, el sistema de los cónsules, el sistema de la República, eso lo inventaron los romanos. Claro, con mucha influencia de quiénes, de los antiguos griegos, ¿no? Esa es la importancia que yo te quiero mostrar. En el arte destacaron muchísimo. Y todo su arte, como ya te he explicado antes, está inspirado y toma muchas cosas del mundo griego antiguo, ¿verdad? Construyeron muchos templos, todos ellos también estilizados y tomando algunas técnicas y algunas piezas arquitectónicas y algunos elementos de diseño de la antigua Grecia. Pero sí hay una diferencia importante entre la arquitectura romana y la arquitectura griega. Por ejemplo, los griegos construían en base a la piedra, al granito, al canto. Había una piedra también, una especie de piedra que se conoce como canto, más en el granito, ¿no? También en mármol, ¿no? En la piedra sola, en la piedra bruta, como se le llama, los griegos, ¿no? Las pulían, las esculpían y ya. Pero los romanos no construían en base a la piedra sola, sino que ya utilizaron otro tipo de material, como el hormigón, como el ladrillo, ¿de acuerdo? Lo que es un precursor de lo que es el cemento, ¿de acuerdo? Los griegos nunca usaron ladrillo ni hormigón para hacer sus construcciones, los romanos sí. Bueno, construyeron muchos templos y muchos anfiteatros y circos. Vamos a detallar cada uno para que se entienda mucho, ¿de acuerdo? Eh, y la arquitectura romana es muy famosa a nivel mundial porque el legado que dejaron los romanos en la arquitectura es una referencia hasta el día de hoy. Después de la caída de Roma, ¿qué pasó? Mucho de las enseñanzas de la arquitectura griega, de la arquitectura romana, se quedó en el tiempo. Llegaron otras especies de corrientes arquitectónicas que trataron de imitar un poco a Roma. Ustedes acordarán que en la Edad Media apareció el arte románico, ¿no? Que fue después de bueno, fue durante la Edad Media, ¿no? Ustedes ya lo recuerdan, que trata de copiar ciertas cosas. Pero lo que sí es cierto es que la arquitectura romana, y esto me recuerda a un cuento de un escritor sueco conocido como, bueno, se apellidaba Stevenson. Yo recuerdo muy bien una frase que hace referencia a la arquitectura romana y te hace entender prácticamente muchas cosas. Él en su cuento dice de que toda construcción romana
parece que estuviera planeada y construida para siempre, ¿no? Ellos, los romanos, parecía que tenían una fijación con que cada cosa que construyen tiene que ser para siempre. Porque, por ejemplo, hoy en día, hoy en pleno 2020, tú vas a Roma y Roma prácticamente es un museo a cielo abierto. Tú llegas a Roma y parece que nada ha cambiado en 2000 años. Las construcciones están ahí, el Coliseo, está ahí el Foro Romano, los acueductos, las plazas, y los acueductos aún funcionan, aún llevan agua. El Coliseo Romano se visita, hasta hace poco se hacían conciertos, es decir, parece que no ha pasado el tiempo en Roma, ¿no? Por eso que es una de las ciudades más eh, icónicas y más bellas del mundo, ¿no? Por la cantidad de construcciones que construyeron, bueno, valga la redundancia, que hicieron los romanos y que dejaron ahí como legado. A ver, vamos a ver los tipos de construcciones que tenían los romanos, ¿no? Los templos. Son famosos, pues, los panteones, que son, pues, una especie de lugares donde se conmemora a los muertos, ¿verdad? Y también los templos a dioses, ¿verdad? Que también están basados en ciertos elementos de la arquitectura clásica de la antigua Grecia, ¿no? Como les he explicado, de eso se inspiran un poco. Y también fueron famosos en construir los anfiteatros y circos, ¿no? Y esto, pues, es una de las construcciones más famosas de la antigua Roma, que aquí vemos un templo, pues, de la antigua Roma y también un anfiteatro o un circo, el famoso circo romano que vemos aquí. El que vemos aquí en esta imagen es el circo romano, ¿no? O también se conocía como el circo de Flavio. Actualmente se conoce como el Coliseo Romano, que está en la capital de Italia y que es una de las 7 maravillas del mundo moderno, ¿verdad? Junto con Machu Picchu. Ahora, ¿qué funciones tenía este circo romano? Te explicaba muy bien de que los romanos sabían y estaban muy em, abocados a hacer política, ¿verdad? Su idiosincrasia y su forma de ver el mundo para los romanos era todo mediante la política. Entonces, también la diversión del pueblo también se basó tuvo sustento en la política. Los políticos siempre apoyaron que la gente se divierta en el circo para que se olviden pues, de los problemas de la realidad, ¿no? Por eso que de ahí viene esta famosa frase de la antigua Roma, pan y circo para el pueblo, ¿no? Mientras el pueblo tenga pan y tenga una diversión, no va a pasar nada. Yo puedo hacer todo lo que sea, yo puedo ser corrupto, yo puedo hacer del gobierno lo que a mí se me dé la gana, siempre y cuando la gente tenga comida y diversión, no pasa nada. Esa era una frase de la antigua Roma, pan y circo para el pueblo. Entonces, la gente, su única diversión de Roma, ¿cuál era en la antigua Roma? No había, por supuesto, televisión, no había internet, no había deportes, no había cine, no había nada de eso. Por supuesto, ustedes ya lo pueden saber por sentido común. Entonces, ¿cuál era su única diversión de los romanos? Tenían la costumbre de llevar algunos juegos que hacían los antiguos romanos, los antiguos griegos, perdón, y lo llevaron ellos, pero a un ámbito de circo, para la diversión. ¿Cómo se divertían? Ponían en una arena, claro, en una arena, este, en una especie de círculo, a soldados, a guerreros, esclavos, a pelear contra ellos. Y la gente se reunía en esos estadios, que son los circos romanos, a ver cómo peleaban estos gladiadores, ¿no? Son famosos, pues, los gladiadores de la antigua Roma, que en su mayoría estos gladiadores eran esclavos. Luego ya en la entrada, la decadencia del Imperio Romano, ya llegaban los que son los cristianos. Los cristianos eran perseguidos en un comienzo en la antigua Roma. Luego, como te expliqué, eh, ya se volvió oficial la religión cristiana, ¿de acuerdo? Pero en un comienzo los cristianos eran los que iban al circo romano. Esta costumbre de que la gente cada fin de semana iba al circo romano a ver un espectáculo se hizo prácticamente una tradición y se mejoró mucho acerca de cómo ofrecerle un entretenimiento a las personas. El circo o el coliseo estaba diseñado para albergar muchos tipos de actividades. ¿Sí? Aquí vemos una representación de cómo era el circo en su época, ¿de acuerdo? Actualmente el circo romano ya son ruinas, ¿no? Pero estas son imágenes de cómo era en época romana y cómo funcionaba.
Miren, debajo del Coliseo Romano existían una especie de catacumba, ¿sí? Lo que está aquí con rojo, debajo de la arena, es lo que están viendo aquí eh, en, en la imagen ampliada, son las catacumbas donde descansaban los esclavos esperando su hora para salir, porque habían unos huecos en la superficie de la arena y salían ellos para luchar. Y también, no solamente peleaban entre ellos los esclavos, sino que también muchas veces se les compartía. Aquí vemos una imagen de cómo estaban debajo de las catacumbas, debajo de la arena, cómo estaban pues los esclavos esperando su turno. Y también había muchos trabajadores que se encargaban de qué? De hacer abrir las compuertas para que salgan bestias, para que salgan pues leones, para que salgan tigres a luchar contra, contra los esclavos. En esta época todavía en Grecia, en el Mediterráneo existen osos, existen leones, actualmente ya no existen, ¿no? Por el avance de la civilización. Y bueno, era algo sorprendente porque se ponían a pelear en arena los, eh, los esclavos y de un momento a otro abrían una compuerta y salían pues los leones y los tigres. Y los tenían ahí pues en condiciones terribles. Los dejaban sin comer 3 días, 4 días. ¿Para qué? Para que salgan hambrientos, con ganas de comerse a ese animal. Y la gente en ese momento pues disfrutaba ese espectáculo tan sangriento. El día de hoy sería imposible que se dé este espectáculo, ¿verdad? Pero bueno, esto era el espectáculo máximo en Antigua Roma. Ahora, no solamente luchaban los gladiadores entre sí, y no solamente luchaban contra bestias, sino que también muchas veces ponen un poco más de presupuesto, ¿no? El circo romano, bueno, tapaban toda la arena con una especie de mallas y lo llenaban con agua y lo convertían en una especie de piscina. ¿Y qué hacían ahí? Recreaban batallas navales. Era algo increíble de ver. Tú estabas sentado y veías en vivo una batalla naval. Por supuesto, eh, por supuesto que era actuado, ¿verdad? A ver, voy a compartir de nuevo. Ya saben, chicos, cualquier problema que ustedes tengan, me lo hacen llegar por el micrófono, por el chat, ¿de acuerdo? Para, eh, para tener todo más claro. Ya, ahora sí. Aquí estamos viendo, pues, ¿no? Llenaban totalmente la arena, ¿de acuerdo? Y colocaban, pues, barcos y hacían una representación de un combate naval. No solamente eran gladiadores los que combatían, no solamente luchaban y peleaban contra fieras, contra animales salvajes, sino que también eh, algunas veces llenaban todo el circo y representaban una batalla naval. Verlo debe ser algo increíble, ¿no? Pero realmente el mismo acto de ver cómo se pelean los dos barcos era algo terrible porque ellos luchaban por su vida, luchaban para sobrevivir una semana más. Esa era la vida de un gladiador, esa era la vida de un esclavo, ¿no? Aunque, valgan verdades, muchos esclavos querían ser gladiadores porque muchos de ellos tenían reconocimiento y la gente los conocía y la gente los admiraba, eran como celebridades de la época. Entonces, algunos querían convertirse, pues, ¿no? En gladiadores. Y algunos otros menos afortunados querían participar en el circo, pero solamente para tener comida y para sobrevivir. Así que luchaban por su vida. Estas batallas que ustedes ven aquí, los gladiadores están luchando por su vida. Es algo triste, pero pasaba. Mientras tanto la gente pues aplaudía y admiraba eso. Para ellos era algo normal. ¿Qué más? Construyeron pues termas, arcos de triunfo y foros. ¿Qué son las termas? Estos son de aquí los arcos de triunfo. Son construcciones, los arcos de triunfo que estaban basados, pues, en su mayoría para conmemorar una victoria militar. Cuando los romanos conquistaban o hacían una gran batalla, para conmemorar eso, construían, pues, un arco del triunfo, ¿no? De ahí viene el nombre. Ahora, otra construcción
famosa en la antigua Roma son las termas o los baños romanos, ¿sí? Esto es algo muy, muy interesante de explicar, porque en antigua Roma, cada casa, por ejemplo, no tenía la costumbre de tener una entrada, pues, al agua, no tenían una conexión, al agua, así que muchas casas no podían tener o no podían darse el lujo de tener un baño. Así que era muy acostumbrado que en Roma existieran pues baños municipales. Cada ciudad o cada barrio tenía un baño que se conocía como las termas, ¿no? Y en ese baño la gente podía bañarse, podía hacer sus necesidades también. Y lo curioso es que estos baños eran públicos. Y como vemos aquí en imagen, si tú vivías en antigua Roma y quieres hacer tus necesidades, tienes que entrar a un baño público y a compartir el ambiente con muchas otras personas más. Y ellos lo tomaban como algo normal, ¿no? Porque era lo único y lo acostumbrado, ¿no? Cuando algo se hace costumbre, nadie lo cuestiona. Y se sentaban pues así todos a hacer sus necesidades y lo peor de todo es que eran condiciones totalmente antihigiénicas, compartían en muchos casos el agua, compartían los elementos para los asientos, era una proliferación de enfermedades. Muchos romanos, pues son muchas ciudadanas de la antigua Roma, eh, fallecían con enfermedades que hoy se podrían pues curar, ¿no? Fallecían de gangrena, de infecciones, por las condiciones tan poco sanitarias en las que ellos vivían. Ahora, esto de acá es muy importante y tenlo muy presente, ¿sí? Ya para cerrar. Si solamente nos tenemos que quedar con un aporte de la antigua Roma, es decir, el aporte más importante de la antigua Roma es el derecho romano. Repito, el aporte más importante que dejaron los romanos, que nos dejaron los romanos para el mundo, es el derecho romano. ¿En qué se basa el derecho romano? Simplemente es una legitimación, es un reconocimiento a tus derechos, ¿sí? Ese es el derecho romano. Por ejemplo, si tú cometes un delito, o bueno, o no, a ver, si tú vas a un juicio y tú eres inocente, el Estado romano, mediante el derecho romano, te reconoce que te tiene que hacer un juicio justo y se tiene que comprobar si tú eres culpable o no. Ese es el derecho romano, algo tan básico que lo inventaron los romanos que no se practicaba en el mundo antiguo. Porque como te he explicado y como ya hemos visto antes, cada cultura tenía su propio tipo de ver la justicia. Por ejemplo, en la Mesopotamia, el rey Hammurabi, ¿qué decía? Si te si te roban una gallina, tú róbales una gallina a ellos, ¿no? ¿Te acuerdas del código Hammurabi del ojo por ojo, ¿no? Si es que alguien construye mal tu casa y se muere tu hijo, tú matas a su hijo. Es decir, que todo estaba así. Pero esa era la forma de ver la justicia para esa cultura. Pero para Roma era algo muy distinto. Roma reconocía lo que se conoce como el derecho. Tú tienes derecho de defenderte, derecho de demostrar que tú eres inocente. Ese es el derecho romano, ¿sí? Y para que todo esto funcione, pues se recopilaron una serie de códigos, leyes para que esto funcione. Ese es el derecho romano, algo que ha quedado hasta el día de hoy. Muchos abogados que el día de hoy pues estudian derecho, de ahí viene esta palabra de la carrera también, se basan mucho y estudian mucho a la antigua Roma, al derecho romano. Los romanos son los más grandes precursores de lo que es la abogacía, el derecho, ¿verdad? Defender a una persona y reconocer su dignidad hasta que se compruebe, hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Es un invento que quedó hasta el día de hoy, no todo el mundo lo practica y el país que no tenga esta serie de conceptos, pues es un país que no funciona, ¿no? Había antes tipos de derecho o se practicaba antes tipos de derecho en Roma. El derecho público, que es que regula pues, las relaciones entre la gente, los ciudadanos y el Estado, el poder central, ¿no? El derecho público. Por ejemplo, el Estado quiere quitarme mi casa. Tú tienes el derecho de ir al juez y reclamarle, ¿no? Mira, el Estado no puede hacerme esto, yo tengo derecho. Ese es el derecho público. Derecho privado es entre los ciudadanos. Un vecino, si me quita mi casa, yo tengo el derecho de ir a reclamar, ¿verdad? El derecho internacional regula las relaciones, ¿no? Un pueblo no le puede hacer una guerra a otro pueblo porque sí, tiene derecho de defenderse.
Todos esos conceptos lo inventaron ¿quiénes? Los romanos. Por eso que ese es su más grande invento, su más grande legado. Acuérdate de eso. Para cerrar el tema del día de hoy, algo muy interesante que nos dejaron los romanos es su religión, que luego esa religión fue reemplazada por quién? Por el cristianismo, ¿no? Roma se transformó luego al cristianismo y en sus últimos años, pero la mayor parte de su historia de Roma tuvieron ellos sus propios dioses. Ahora, hay un detalle que te va a hacer entender todos los dioses romanos. Los dioses romanos son los mismos que los dioses de la antigua Grecia. Así de simple. Repito, los dioses romanos son los mismos que los dioses de la antigua Grecia. Son los mismos, exactamente los mismos. No cambian nada. El único detalle en que cambian o es algo distinto entre los dioses griegos y los dioses romanos es que se cambia el nombre. Nada más. Por ejemplo, ¿cuál era el dios del cielo, el dios más poderoso, el que hacía caer rayos en antigua Grecia? Era Zeus, ¿verdad? Ya, en Roma va a ser el mismo dios, va a ser el dios máximo, el dios del cielo, pero ya no se va a llamar Zeus, ellos le van a llamar Júpiter o Júpiter, ¿de acuerdo? Ese va a ser el dios máximo, el dios del cielo. Eh, en Grecia, el dios de la guerra es Ares. En, en Roma, el dios de la guerra va a ser Marte. De ahí viene pues el planeta rojo, ¿no? Los romanos ya conocían los planetas más cercanos a la Tierra y lo veían en el cielo como pequeños puntos o como estrellas. Así que los romanos dijeron, mira, esa estrella es muy roja. Y veían a Marte, ¿no? Y decían, se parece al color de un guerrero. Debe ser un guerrero. Entonces, ¿quién es el dios de la guerra? Este está aquí. Entonces, es Marte. De ahí viene la palabra Marte, al planeta Marte. Los romanos se lo pusieron. Juno, la diosa del matrimonio, Diana, también es una copia. Diana es la representación romana de la diosa Atenea. Atenea en Grecia, no, no, no. Diana es la diosa de la casa, me estoy confundiendo. En este caso vendría a ser la diosa Perséfone, ¿no? La que hace florecer y la que es del campo, en este caso también es Diana, ¿verdad? La diosa Minerva es la que le decía, la diosa de la inteligencia. Venus también, en este caso es la diosa de la belleza, de la fecundidad, ¿no? En el caso de Grecia vendría a ser la representación de la diosa Afrodita, ¿no? Afrodita es la diosa de la belleza, del amor, y en Roma es algo simple, ya no se va a llamar Afrodita, sino que se llama Venus. O sea, todos los dioses griegos los toman los romanos, pero les cambian de nombre, les cambian de naturaleza. ¿Por qué lo hacen? Porque ellos se sienten los herederos de los antiguos griegos. Por eso lo hacen, porque quieren recuperar las tradiciones de los antiguos griegos. Bueno, chicos, la próxima semana veremos la destrucción del Imperio Romano y el inicio de la Edad Media, cómo se destruyó, cómo empezó a destruirse, cómo terminó la Edad Antigua, lo vamos a ver la próxima semana. Bueno, chicos, creo que nos queda un minuto. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta, mejor dicho? Chicos, preguntas, aprovechen. Pregunten del Coliseo Romano, de los baños, no sé, algo que les haya interesado. De los dioses. Ya les he dicho, pregunten porque es muy importante su participación. ¿Cuánto tiempo nos queda? 50 minutos. Como les he dicho, pues el aporte más importante de la antigua Roma es el derecho romano, ¿no? Esta idea
se cortó.